Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Caro. Estoy en el programa de licenciatura en inglés. En la clase de taller de lenguas, hoy les voy a hablar del texto. Es una unidad comunicativa fundamental de carácter intencional ajustada a las propiedades de coherencia, el sentido lógico, como una estructura semántica y sintáctica completa, que puede ser oral o escrito, y que adquiere su razón de ser en el ámbito comunicativo contextual. Es un conjunto de palabras que integran un escrito, no muy extenso, en el cuerpo de una obra escrita o un libro. Es un conjunto de enunciados internamente estructurados, producidos por un emisor que actúa movido por una emisión comunicativa en un determinado contexto. Un texto está constituido por párrafos y por una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos, de manera que el destinatario lo interprete como una unidad. Los elementos del texto. Está el fondo o tema, que es lo que queremos decir o comunicar. La forma o estilo, que es el modo en el que expresamos nuestras ideas. Y la estructura, que es la relación entre los elementos del texto, la distribución y el orden de las ideas en este escrito. Las propiedades del texto. El lenguaje es la función que va a predominar el texto, referencial, apelativa, expresiva. La elección de una u otra depende de cuál sea la intención comunicativa del emisor. Los recursos lingüísticos deben de seleccionarse los recursos mediante los cuales se realiza cada función, puede ser como sintaxis o léxico. El canal comunicativo está condicionado por su propia situación comunicativa. Por ejemplo, un alumno que realiza un examen habrá de emplear una comunicación escrita. La variedad idiomática puede ser lengua culta, registro formal o coloquial. Depende de la situación comunicativa a la que queremos llegar. El texto se divide en texto escrito y texto oral. En el texto se diferencia por sus rasgos fundamentales. Entonces, el texto oral es la forma natural de la comunicación, los recursos paralingüísticos, el ritmo, el tono, la intensidad, las miradas, los gestos. Se apoya en el contexto extralingüístico, usa una sintaxis sencilla, uso abundante de edificios, allí, acá, tú, abundantes marcas dialectales, bajo índice de vocablos específicos o técnicos, léxico coloquial, informal, familiar, escatológico, digresiones, redundancias, poco uso de conectores, frecuencia de relativos simples, que, perifrasis de futuro, voy a ir, abundancia de comodines, cosa, esto, asunto, muletillas. El texto escrito es un código que se aprende, recursos paralingüísticos, títulos, subtítulos, capítulos, párrafos, sangrías, puntuación. Es independiente del contexto inmediato. Se emplea una sintaxis más compleja, menor empleo de deícticos, estandarizados, sin marcas dialectales, alto índice de vocablos específicos, léxico formal, estructura explícita y organizada, uso abundante de conectores lógicos, relativo, compuestos, el cual, futuro simple, iré, palabras precisas y técnicas, sin omisiones ni muletillas, frases completas y coherentes con la información precisa. La organización del texto se divide en presentación, que expone al lector el tema y los aspectos esenciales de este, de manera que el lector puede comprender su punto de vista, el enfoque y los aportes que hará al mismo.
El desarrollo refiere al trabajo de sí mismo, es donde se condensa todo porque el escritor puede partir de la inclusión de nuevas ideas que se encadenan a la idea central ya expuesta. Y el cierre es tal como afirma Bernardes, se caracteriza por el cierre semántico, es decir, el autor debe concretar las ideas, cerrar la información y dar por acabado el texto, agotando el tema hasta donde él considere y se haya propuesto en los objetivos de escritura. La producción de textos. Está la planeación. En la planeación, el estudiante debe precisar el tema de lo que va a escribir del mismo. Se recomienda no abarcar mucho, es decir, no pretender temas muy amplios. Al contrario, mientras más cerrado el tema, le resultará más fácil. La documentación es revisar siempre las fuentes y hacer uso correcto de citas. Se pide al estudiante que busque en los libros impresos y en diversos recursos electrónicos a su disposición para que pueda levantar un correcto estado del arte que al menos soporte teóricamente sus propuestas o suposiciones. La construcción se divide en varios puntos, que está la objetividad, que es manejar un discurso neutral, a menos que sea un texto argumentativo, con soportes de investigaciones probadas, sin afirmaciones no sustentadas ni opiniones basadas en información no certificada. Elaborar un texto coherente, lo que significa que debe planear bien para usar un orden lógico del discurso, que permita al lector recuperar la información sin ambigüedades, estructurar el texto cohesivo y partir de mecanismos de cohesión textual como lo referencial, anáforas, catáforas, sustitución, sinonimías, edición, entre otras. Y lo interfásico, uso de conectores lógicos y relacionantes que le otorgan armonía. Usar un discurso en tercera persona con frases directas, verbos simples y directos, evitar los encadenamientos oracionales, con un registro formal, sin coloquismos ni marcadores orales, citar adecuadamente. El uso de fuentes consultadas es obligante. Las diversas normas existen en la presentación de trabajos como las APA, que enseñan cómo citar. En la revisión es la fase en que el escritor apela a sus conocimientos de cómo funciona el texto escrito y el sistema general de la lengua. En la corrección, la revisión sin corrección es inútil. Debe saber qué revisar, seguramente encontrar aspectos que corregir. La recursividad, la escritura impone un ejercicio recursivo. Estos pasos no son tácticos ni de cumplimiento cabal uno por uno, sino que se puede desarrollar al azar. La difusión del texto no se difunde, también carece de sentido y razón de existir. En esto juega un papel importante la opinión del docente como promotor del conocimiento. Los tipos de texto. La tipología textual obedece a una clasificación de los textos de acuerdo con el tipo de discurso empleado, es decir, no depende del uso textual. En los tipos de textos que encontramos está el texto narrativo, el expositivo, el argumentativo, los diálogos, el texto instructivo y el texto descriptivo. El texto narrativo. La intención es relatar hechos o sucesos que le ocurren a alguien. La tipología pueden ser novelas, cuentos, noticias, mitos, leyendas o crónicas. El ejemplo, la señora está leyendo a los niños, les dice, había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Aquí podemos describir una breve historia que nos desarrolla un texto narrativo. Luego vamos a hablar del texto expositivo. La intención es explicar de forma secuencial y objetiva
La tipología son los libros de texto, informes, enciclopedias, artículos de divulgación. El ejemplo, uno de los espectáculos más populares de las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Aquí el profesor está exponiendo algo de la antigüedad. El texto argumentativo, su intención es exponer una opinión y defender para persuadir al otro. La tipología puede ser en ensayos, artículos de opinión, crítica literaria, tesis de grado. El ejemplo, comer, la premisa es comer nutritivamente le ayuda a estar sano. Las verduras son una comida nutritiva. Yo quiero que estés sano porque te amo. En conclusión, como te amo mucho, yo quiero que estés sano y fuerte, por eso debes comerte las verduras. Es la forma del argumento para convencer que coman las verduras. El texto de diálogo, este texto, su intención es entablar una conversación con otros. La tipología puede ser en entrevistas, textos teatrales, guiones de cine. Como vemos en el ejemplo, hay dos personas hablando. Le dice, abuelo, ¿me dejas tus gafas? Preguntó Carlos. ¿Para qué las quieres? Respondió el abuelo. Para disfrazarme, contestó Carlos. Un diálogo es una conversación entre dos o más personas para indicar que cada vez que habla un personaje utilizamos una raya. Es como una comunicación. Y los textos instructivos son los que ofrecen indicaciones sobre cómo hacer algo. En la tipología, tutoría, recetas, guías, modelos, planes, manuales. ¿Cómo preparar cereal con leche? Es un tipo de ejemplo para este texto. Entonces, llene el tazón, vierta la leche y disfrute el cereal. Esos serían los textos instructivos. Y los descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. Pueden ser guías de viaje, catálogos, cuentos, diarios, novelas. El ejemplo es un perro grande, de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco, en su collar hay una placa en la que podría leer su nombre, Bobby. Es como un ejemplo descriptivo del perrito. La lectura atrapa. Muchas gracias.